Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes, siendo las 6:09 de la tarde del día 8 de julio de 2023. Vamos a continuar con las sesiones programadas para el módulo séptimo, litigación en audiencias previas, teniendo para el día de hoy programada la sesión número 3 y sesión número 4. Respecto a la sesión número 3, vamos a tener la participación de nuestro compañero Kevin Taipe, quien es estudiante en la Universidad Tecnológica de los Andes y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Ex Vita. En la sesión 3 se abordará el tema audiencia de declinatoria, transferencia y contienda de competencia. Posteriormente continuaremos con la sesión número 4, audiencia de constitución en actor civil, a cargo del compañero Marcial Alcarraz, quien es bachiller por la Universidad Tecnológica del Perú y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Ex Vita. En ese sentido, vamos a iniciar primero con la sesión número 3, a cargo del compañero Kevin Taipe, y para ese motivo le cedemos el uso de la palabra a efectos de que pueda empezar con su disertación. Adelante, estimado Kevin, te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta plataforma virtual, como es de costumbre en cada sábado. En esta oportunidad voy a desarrollar acerca de la audiencia de declinatoria, transferencia y contienda de competencia. Esto se rige en el artículo 34, en el capítulo 1, segundo y tercero del Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. Bien, antes de ello vamos a recordar acerca de la competencia de la jurisdicción, ya que básicamente, estos títulos que comprende la potestad que va a tener el juez, y esto puede ser materia de, erróneamente podemos confundirnos entre la competencia de la jurisdicción. Entonces, como recordar, la competencia vendría a ser la potestad con que el juez va a poder administrar la justicia, ¿no? Y ahora, la competencia va a ser la facultad que va a tener cada juez para conocer todos estos procesos dentro de su jurisdicción, dentro de un determinado lugar, estos establecidos por la misma ley. Bueno, si bien ambos se asemejan, pues ambos emanan de la ley de la ley. Podemos catalogarlos una relación, puede ser de género y especie, donde la jurisdicción es el género y la competencia vendría a ser la especie. ¿Por qué decimos esto? Porque un juez puede tener jurisdicción y no ser competente para conocer un caso, pero de ninguna manera un juez puede tener competencia sin jurisdicción. Entonces, esto va a resultar jurídicamente imposible. Si alguna vez hemos revisado nosotros el cuadro de aranceles judiciales, incluso podemos ver que en temas de dinero hay jueces que hay una jerarquía, ¿no? Jerarquía desde las 100 URPs hasta lo más alto de URPs. Entonces, hay jueces que ven, es competencia de ellos verlos a qué cantidad de URPs puede disponer cada uno. Bueno, en la diapositiva he podido implementar acerca de la condición política, que prácticamente reconoce al Poder Judicial como una organización integrada por una pluralidad de órganos jurisdiccionales. Quiere decir que esta multiplicidad de la norma debe determinar en qué momento la judicatura le va a corresponder conocer un proceso. A ello puede identificar entre las demás competencias que se pueda presentar en cada procedimiento. En el lado izquierdo podemos visualizar en la filmina a una jerarquía en un triángulo, donde la Corte Suprema prácticamente va a resolver en última instancia sobre resoluciones de las salas superiores, y ascendentemente a ello, la Corte Superior de Justicia, la Sala Superior de Penales conocen impugnaciones y resolución de los juzgados penales. Los juzgados penales revisan, ¿no?, la investigación preparatoria, el juzgamiento unipersonal y colegiado, y por último, el juzgado de paz letrado conoce los procesos de faltas. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos
a la competencia estos órganos jurisdiccionales prácticamente se encuentran en el artículo 143 de la Constitución Política. Así, la competencia penal es reconocida por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y también es recogida en el artículo 4 del título preliminar. Con referente al tema que vamos a desarrollar, se encuentra prácticamente en la etapa de investigación preparatoria, en la etapa preliminar. Ahora, esta competencia judicial tenemos que tenerlo bien claro para poder adentrarnos al tema, ya que nos va a corresponder o corresponde a cada órgano jurisdiccional tener exactamente la dirección de la etapa intermedia y especialmente el juzgamiento, así como podemos expedir sentencias y demás resoluciones previstas en nuestra ley. Entonces, esta competencia judicial tiene que desarrollar o se desarrolla en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Bueno, se precisa que tiene que identificar a los órganos jurisdiccionales, ya que deben conocer un proceso, mientras que todas las competencias tienen que ser en materia penal, más no en civil. La competencia se divide en dos, una competencia penal objetiva y otra que es una razón de la persona. Cuando nosotros nos referimos a la competencia penal objetiva, va a delimitar el proceso que va a corresponder a los jueces de paz letrado, a los jueces penales, a las salas penales superiores. Estos van a estar utilizados de la competencia que se establecen a partir de la persona o de la persona del imputado y de los hechos punibles objeto del proceso. Entonces, ahora, también tenemos que señalar que estos sujetos activos, en razón a su cargo funcional, así que ellos tengan altos cargos públicos, deben ser procesados por una jerarquía superior de órganos jurisdiccionales. Si bien es cierto, una persona natural no es lo mismo pueda, eh, que pueda tener un proceso con un congresista o con un presidente, ¿no? Bueno, y esto, una vez que inicia esta acusación, va a corresponder al fiscal de la nación iniciar una investigación preparatoria contra, podríamos decir, cualesquiera de los funcionarios antes citados, ¿no? Bueno, ahora bien, en caso de los funcionarios con altos cargos, sean a su vez los judiciales, jueces superiores, fiscales superiores, miembros del Tribunal Supremo, pues el militar, policial, e incluso los procuradores públicos del Estado, ellos son procesados por la Corte Suprema. En cambio, los jueces especializados y jueces de paz letrados, eh, fiscales provinciales, estos son procesados por las Cortes Superiores. Entonces, hay una jerarquía de quién le corresponde abrir investigación, perdón, o de quién le corresponde abrir un proceso. Bueno, entonces, por estas razones, este criterio nos permite determinar que la competencia según la gravedad ilícito penal, de modo que los jueces de paz letrado estarán encargados de conocer procesos por faltas, mientras que los delitos están a cargo de los jueces de investigación preparatoria. Ahora, podemos hacer una distinción acerca de una competencia a partir de un criterio acerca sobre la gravedad del delito o del ilícito, ya que esta puede surgir en la etapa de enjuiciamiento. Entonces, en este extremo podemos señalar el mínimo de la pena a poder imponerse a un mayor de los 6 años, y esto va a ser competencia del juzgado del colegiado integrado. Entonces, se trata de una excepcionalidad, ¿no? Esto está destinado únicamente a que el procesamiento de estos delitos, especialmente tengan esa gravedad, el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o podría ser internacional incluso. Entonces, esto en tanto los delitos cometidos por organizaciones delictivas, organizaciones criminales, como corrupción o funcionarios, o corrupción de funcionarios, siempre que puedan tener estas características, ¿no? Entonces,
Ahora bien, entonces, también tenemos que señalar o hacer superficialmente, señalar que la competencia para llevar los casos de terrorismo o el crimen organizado o delitos contra la humanidad, esto va a tener competencia penal funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que para repartir estos distintos procesales, se tiene que establecer un órgano jurisdiccional que es competente en conforme, como ya venía señalando, a su jerarquía, ¿no? Para conocer las etapas conforme vaya transcurriendo el proceso penal. Ahora, acerca del inicio del proceso penal, el juez de investigación preparatoria, ¿no? Va a tener que conocer netamente el proceso durante toda la etapa que lleva su nombre, de modo que va a tramitar y va a resolver los pedidos formulados por los sujetos procesales, y estos también a su vez van a constituirse a un juez garante, ¿no? De los derechos procesales constitucionales del imputado. Bueno, esto a través de una audiencia de tutela, que también se autoriza y controla los plazos de la constitución de las partes. Podríamos también interponer las diligencias preliminares, las medidas cautelares y netamente la investigación preparatoria. Ahora, bueno, también podemos señalar acerca de los recursos impugnatorios, ¿no? Solamente superficial, ya que en cuanto a los delitos, la Sala Penal Superior puede conocer la apelación en contra de estos, de estas sentencias emitidas por los juzgados. Entonces, es muy importante señalar, resaltar, sacar el extracto mismo de que los jueces y los encargados de administrar la justicia necesitan saber su competencia, su jurisdicción para llevar todos estos procesos de ejecución, ya que no podemos caer en error, ¿no? Entonces, estas cuestiones sobre los plazos e incluso los beneficios penitenciarios pueden incidir en derivados de la ejecución de sentencia. Entonces, lo que el juzgado penal realmente tiene que encargar es de conocer necesariamente qué tipo de proceso se está llevando a cabo. Entonces no puede caer en error, como ya señalé. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con respecto al tema de la declinatoria de competencia, señalamos que esto se señala en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Bueno, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal? La declinatoria de competencia es la facultad que se le da al ordenamiento y reconoce al imputado, al actor civil y al tercero civil de instar al juez que se estima incompetente por razón de la materia, jerarquía o de territorio. Esto es muy importante, ya lo hemos señalado. Tiene que tener una jerarquía necesariamente a qué juez le va a competir o a qué juez le va a ser el que va a administrar el proceso. Y el territorio, obviamente, es ya señalado, ya que vendría a ser de género y especie, ¿no? Como lo señalado. Y que declare su propia incompetencia y remita la causa al juez, legalmente competente. En primer lugar, se excluye al fiscal por razones obvias. Él fue quien, primera fase, decidió con la competencia del juez, cuestionado al enviar la comunicación de emisión de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria. Bueno, como ya se señaló, eh, bueno, como ya señalamos en esta primera parte acerca de las sentencias declinatorias, eso realmente va a surgir que las competencias es la asignación que se le va a dar a la función jurisdiccional en materia penal de los órganos jurisdiccionales para que de manera preferente el que va a llevar, el juez que le va a competir, tiene que conocer todas las pretensiones de las causas penales que ingresan a su despacho. Ahora, ¿qué nos dice la doctrina acerca
acerca de las... un momentito. Bien, a raíz de esto surge una casación. Siguiente, por favor, Piero. Bien, en esta disciplina la vamos a realizar. En esta parte pues, vamos a dar a conocer ya que en la casación número 743-2008 Callao, donde la Sala Penal Transitoria interpone un recurso de casación, donde la solicitud básicamente es de declinatoria de competencia y la oportunidad de la formulación. Entonces, el artículo 35 del Código Procesal Penal establece que la petición declinatoria de competencia se tiene que interponer dentro de los 10 días formalizada de la investigación de este plazo preventorio. Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué es lo que nos han querido decir los legisladores en esta casación? Ya que en esta línea, si el imputado o el actor civil, el tercero civil, una vez llegado a discutir la competencia y solicitar la declinatoria del juez en la etapa intermedia, con mayor razón puede hacerlo durante la investigación preparatoria. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo si existen nuevos hechos que lo justifiquen, digamos, por ejemplo, nuevas distribuciones de competencias determinadas por los órganos del Poder Judicial o por la ley misma, ¿no? Pues entonces, de carácter procesal, tiene que regir el principio de tempus regit acutum. Evidentemente, las nuevas competencias no pueden significar la creación de órganos jurisdiccionales de excepción. Entonces, en esta casación nos han querido señalar que se tiene que conocer realmente a profundidad a qué juez le va a competir, ya que, ya que en una primera parte, en esta casación, señalan que tienen que tener los requisitos mínimos acerca de conocer el territorio y la jurisdicción, la competencia. Ahora, si bien es cierto, el plazo ya lo sabemos, el plazo de 10 días para interponer esta solicitud, en donde tenemos que señalar que la competencia no le corresponde al juez, ¿no? Ya sea por, digamos, tráfico de ilícito de drogas o hurto, robo, ¿no? Y demás tipos penales que se puedan encontrar. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la procedencia, el artículo 39 nos señala que la transferencia va a ser la competencia que se dispone únicamente cuando las circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente del peligro incontrolable, cuando la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público. Entonces, desde ya podemos señalar que el entorpecimiento del proceso se puede llevar por muchas razones. Bueno, entonces nos preguntaríamos, ¿cuándo, este, perdón, cuándo surge un caso o cuándo se convierte en un inmediato, en en un medio para poder justificar la transferencia de competencia? Esto lo señalé en la casación 11-2022 Cusco, donde nos señala que es necesario hacer presente el proceso se lleva a cabo con total garantía de la imparcialidad, libre de cualquier suspicacia que perturbe el normal desarrollo del proceso. Entonces no tiene que entorpecer o tratarse de vulnerar el proceso, ya que estas personas públicas tienen que tener un vínculo por su profesión o una actividad política. Entonces, para ello, el presente juicio en un orden mediático debe tener una comunicación que dirige no que dirige el juez. Ahora, si bien es cierto también,
Esta transferencia de competencia fundada en lo que nos señala la casación, dice, se hace necesario que el presente proceso se lleve a cabo con total garantía de la imparcialidad y la libre de cualquier suspicacia que pueda perturbar el normal desarrollo del proceso, y a tratarse de ambas partes de personas públicas vinculadas por su profesión o actividad política. Ello va a convertir el presente juicio en uno mediático, donde los medios de comunicación que dirige la parte creyente, lo que ha tornado el presente proceso querella conocido con la Corte Superior de Cusco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un primer orden lo veía la entidad lo veía la Administración de Justicia de Cusco, pero en su resolución o la transferencia de competencia se la ha hecho a la Administración de Justicia de Apurímac. Entonces, a ello, la decisión que ellos realizan, hacen la transferencia de competencia interpuesta por el señor Sergio Suya, y que se le sigue el presunto delito de difamación en agravio del señor Washington. Bueno, entonces la transferencia de competencia no tiene por qué alterar el normal desenvolvimiento del proceso judicial, no tiene nada que ver, solamente se le está designando que, si bien, es como, ¿no? Si, un ejemplo así, claro, ¿qué tal yo cometo un delito aquí en Apurímac y me denuncian en Cusco y yo me encuentro en Cusco? Entonces, en la ciudad de Cusco me retienen y me llevan con un normal proceso, ¿no? Me retienen, me abren investigación, ¿no? Como normal proceso. Pero no es competencia de, digamos, de Cusco, porque no se llevó ahí el delito, no se ocasionó ahí el delito, se llevó acá en Apurímac. Entonces, lo que me hacen es la transferencia de competencia. Entonces, no lo veas tú Cusco, sino velo tú Apurímac. Eso es lo que prácticamente ha podido hacer en esta casación, ¿no? Tener una naturaleza, de que tenga normalmente no afecte al proceso, al procedimiento que se tiene que llevar. Ahora, entonces, en este caso, el traslado que se hace es la más cercana que puede haber también incluso. Conste que, digamos, estés en Loreto y no haya una corte superior no a sus alrededores. Entonces tiene que ser más cercano para que, digamos, pueda realizar esos actos y que tengan conocimiento del órgano jurisdiccional, ¿no? Que ha venido conociendo, puede ser la causa o de las partes procesales. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al artículo 42 de la contienda de competencia por requerimiento, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal? Nos dice que el juez toma conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso, sin que le corresponda de oficio o a petición de las partes. Este podrá solicitar al remisor del proceso, además que la copia de la resolución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes, y segundo, que el juez requerido tendrá que resolver en el término de 2 días hábiles si acepta, remitirá lo actuado con conocimiento de las partes y declara improcedente la remisión y formará el cuaderno respectivo. Lo elevará en el término de 3 días a la sala penal superior para que pueda resolver en última instancia dentro del 5º día de recibido los autos. Bueno, acerca de la contienda de la competencia, podemos señalar que tajadamente esta contienda ocurre cuando no se ha determinado concretamente la competencia sobre el conocimiento de un caso. ¿Qué quiere decir? O sea, pudiéndose advertir antes a la avocación simultánea de 2 o más jueces sobre el mismo delito, esto podríamos decir que es una contienda positiva, o bien la convigencia inviatoria de 2 o más jueces que puedan conocer el mismo delito. Entonces, esto lo tenemos que llevar como una contienda negativa. Entonces, las partes pueden solicitar al juez, ¿no? Que éste requiera la remisión del caso a otro juez, que se pueda abocar a un conocimiento sin que corresponda. Entonces, el momento pertinente en que se tiene que realizar este requerimiento no puede
ser otro, sino una vez ya haya formalizado la investigación preparatoria. Entonces, esto va a tener que inferir como una consecuencia de una interpretación sistemática. Entonces, si esta facultad del fiscal se encuentra en el artículo 334 y la 335 de nuestro Código Procesal Penal, al momento de poder calificar la denuncia y acerca también de que ellos puedan iniciar una diligencia preliminar, pueden declarar la formalización o también no, ya que puede ser ordenando un archivo o un caso de poder formalizarse prácticamente, ¿no? A semejante a ello, no lo puse en la diapositiva, pero existe un expediente, el número 208-2007, del auto de apelación contienda de competencia, donde en esta materia de grado de recurso de apelación interpuesta por la defensa técnica Clemente Jaime en contra de la resolución número 5, donde declaran improcedente por la falta de competencia. ¿Qué quiere decir ello? Que una vez haciendo el requerimiento y esta fuese promovido, ahora el recurrente, ventilados, digamos, pues de investigación preparatoria, entonces ellos, en el delito de lavado de activos, bueno, para contar un poco, ¿no?, los hechos. Se trata de una investigación, ¿no?, que se hace en el mismo hecho en Lima, acerca de que unos supuestos de Marcelo Odebrecht, del Partido Fuerza Popular, se reconoce la identidad de los hechos por la interpretación que se hace a la contienda. ¿Qué quiere decir? Que en la investigación preparatoria se ha podido judicializar el proceso. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se puede, que el proceso penal comienza con la primera citación al proceso. Entonces, esta obligación de adecuar estas normas o practicar estos procedimientos establecen, ¿no?, en la Corte Interamericana. Entonces va a corresponder realizar el control convencional en fin de establecer si la prueba va a poder prevalecer o va a tener que hacer una interpretación, ¿no?, a la Judicatura Nacional. Entonces, estos hechos se inician dando las diligencias preliminares. Lo conocen dos jueces, ¿no?, de investigación preparatoria, lo que no podía, digamos, decir que es razonable. Entonces, estos fundamentos solicitan la revocatoria del auto, ya que vienen viendo un grado que podríamos o que han podido reformar y declararla a la contienda. Entonces, el señor fiscal tiene que ordenar si existen dos causas para denunciar la falta de competencia, solamente un órgano judicial puede conocer. Entonces, las partes pueden solicitar sola una cuestión previa, una competencia, ¿no? O sea, esto se tiene que llevar dentro de los 10 días, ¿no? Ya lo hemos señalado. Entonces, antes de que se formalice la investigación preparatoria, eso es regla de oro, ¿no? Antes de que se inicie la investigación preparatoria, ellos tienen que formular dentro de los 10 días. Entonces, antes de que formalicen la investigación, el juez no conoce, ¿no?, en sentido estricto, solamente sabe el policía y el fiscal o no, la noticia criminal. Y ningún proceso lo va a conocer pues el juez hasta que el fiscal ya haga el requerimiento acusatorio. Entonces, podemos decir que existen desde los primeros actos de investigación, pudiendo un proceso acudir a un órgano jurisdiccional, en caso puedan afectar, ¿no?, los derechos fundamentales. Recordemos que existen las garantías, ¿no? Entonces, el juez tiene que asumir la competencia del caso con la simple generación de cualquier incidencia. Entonces, esto una vez recurre, tiene que acudir en todo caso ante toda la autoridad fiscal, ¿no? Tiene que ser la competencia solicitando, digamos, la acumulación del caso. Entonces, esto para no entorpecer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se quiere hacer con la contienda? Es que la competencia tiene que ser conocida o
ser desarrolladamente por el que por el quien va a llevar el caso. Entonces, en la contienda de la competencia ocurre cuando no se ha determinado concretamente la competencia sobre el conocimiento de un caso. ¿Qué quiero decir con ello? Digamos que mm, digamos, no, hace poquito se vio como son de burla o son de meme acerca de que una persona robó un pavo, ¿no? Entonces le dieron prisión preventiva. Entonces, este caso podría haber un juez mixto o un juez o el tribunal mismo, o sea, ha tenido que tener una jerarquía primero, ¿no? Entonces, a ello ha tenido primero que pasar por el más mínimo, el juez penal, el juez unipersonal, el juez mixto, entonces ha tenido que ver una jerarquía. Entonces, la competencia misma del juez penal tiene que ser realizada con concorde a la ley. Bueno, entonces, esto es pertinente señalar y realizar que este requerimiento no puede ser otro sino una vez formalizada la investigación preparatoria. Entonces, eso se define como consecuencia de la interpretación sistemática, ¿no? De nuestro Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la competencia por indivisión. Esta se encuentra en el artículo 43, donde nos señala que o señala el Código Procesal Penal, que es la decisión fundada del juez de inscribirse o aceptar la indivisión, instada por las partes por considerar que no es competente para conocer el proceso. Es evidente que no existirá conflicto alguno si el juez rechaza la petición de las partes de inhibirse el de conocimiento de la causa. Si el juez que recibe las causas también se invide, contiende negativa, elevará las copias pertinentes de lo actuado o de la principal al superior tribunal para que lo resuelva. Bien, ahora, si bien es cierto, nos haríamos una pregunta, ¿no? ¿En qué podríamos diferenciar entre la declinatoria de competencia y la contienda de competencia? Bueno, debemos señalar en esta parte que no es lo mismo declinatoria de competencia y una contienda de competencia, ya que la primera se desarrolla, ¿no? En el artículo 34 y la otra en el artículo 43. Y estas normas medianamente pueden concluir si tienen un carácter son trámites distintos, podríamos decir. Entonces, la declaratoria dijimos que es la facultad que da al ordenamiento y reconoce al imputado, al actor civil, al tercero civil, de instar al juez que se emita un incompetente. Entonces, la contienda de competencia por inscripción va a ser la decisión fundada del juez, de inhibirse o aceptar la indivisión, o también va a poder considerar que no es competente para conocer el proceso. Entonces, tiene que ser evidente prácticamente, ¿no? De no existir conflicto alguno, o si el juez rechaza la petición, o de las partes de inscribirse al conocimiento. Como dije, no tiene que entorpecer el procedimiento, este tiene que tener su curso normal. Ahora, con respecto a, a esta parte, tenemos que señalar que no, que vamos a suponer o suponer que el juez aceptó la competencia de un caso que no le debía. Entonces, ¿qué puede hacer el imputado? Puede señalar, ¿no? La declaratoria de competencia. Puede decir, señor juez, a usted no le compete en mi caso. Señalo, dentro de estos 10 días, eh, le resulta, a usted no, usted es incompetente para llevar mi caso. Yo 10 días presento mi solicitud, digo que no, eso es incompetente y que se me lleve a otro, o que se me atienda bien, ¿no? Y se le va a excluir prácticamente al fiscal también. Ahora, un ejemplo de la contienda negativa, no es acerca de la declinatoria, ¿no? Ya para ir terminando y darle pase al compañero, la contienda va a ser contra ya que exista una resolución. Entonces, y no se ha podido actuar al principio, no se ha podido actuar, ¿no? Dentro de esos 10 días.
Entonces, qué es lo que se va a tener que hacer normalmente? Es elevar al principal, a la Corte, no, a la Corte Superior, al Tribunal Constitucional. Y esto puede resolver, ¿no? Contra una resolución que ya ha previsto un recurso de apelación. Si la elevación de lo actuado no se hace al principal, el superior pues no lo va a revisar y el caso va a quedar o también se le puede hacer al segundo juez, ¿no? Que también invida el conocimiento del proceso. Entonces, como ya para ir concluyendo en esta parte de los 3 capítulos, del primero y el segundo, acerca de lo que se ha desarrollado, podemos señalar que es muy importante conocer la competencia, la jurisdicción que se le va a abocar a cada uno de los tipos de los jueces que tenemos. Como ya hemos señalado, hay una jerarquía que se tiene que respetar, ya que es fundamental que cada juez conozca qué le compete, qué decide y qué se puede hacer prácticamente para no entorpecer el proceso del imputado, del investigado, del denunciado, ¿no? Como ya se ha sabido anteriormente. Bueno, entonces, con todo ello, espero que se haya podido entender acerca de estas primeras partes, de que es muy importante conocer la competencia y la jurisdicción y el territorio. Muchas gracias. Muy bien, estimado Kevin, muchas gracias por la exposición. Antes de concluir con la disertación, vamos a ver si es que alguno de los compañeros desea formular algún interrogante a efectos de que el expositor pueda absolver la duda. Para ello vamos a dar unos segundos a efectos de que si es que alguien desea formular interrogante puede hacerlo por el chat o puede levantar la mano para oralizar su pregunta. Bien, vamos a dar unos segundos para ello.